tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de números complejos, que se representan con esta letra C con otro palito, y como todo conjunto numérico surge porque el ser humano quiere responder una pregunta o un problema. En este caso el problema que surgió fue el siguiente. Si yo tengo una ecuación donde x al cuadrado más 1 es igual a 0, si nosotros despejamos x, ¿sí? Resto 1 en ambos miembros, me va a quedar que x al cuadrado es igual a menos 1. ¿Y cuál es el problema? Que como nosotros sabemos, no existe un número que elevado al cuadrado me dé como resultado un número negativo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para poder salvar esta indeterminación y poder resolverla? Bueno, lo que hicieron fue inventar un número que responda a esta igualdad. Es decir, un número que elevado al cuadrado sea igual a menos 1. ¿Y cuál es ese número? Bueno, ese número es y. Y al cuadrado es igual a menos 1. Esta igualdad es la que ahora nos abre un campo de números con los cuales nosotros podemos trabajar y resolver, por ejemplo, raíces de índice par y que sea el radicando negativo. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de menos 4, yo esto lo puedo anotar como la raíz cuadrada de 4 por menos 1. Por propiedad de la radicación, yo esto lo puedo separar y me queda que es igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de menos 1? Y si venimos a esta igualdad, si aplicamos raíz cuadrada, lo voy a poner acá abajo, si aplico raíz cuadrada a ambos miembros, el 2 y la raíz cuadrada se cancelan, por lo tanto me queda que y es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Siempre a partir de esta expresión. Podemos llegar a esto. Entonces, la raíz cuadrada de menos 1 es y. O sea que la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2i. A 2 por i. ¿Sí? Bueno, y así podemos seguir con un montón de raíces de índice par y radicando negativo, siempre con la misma lógica. Pero también los números complejos se pueden representar de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, se pueden expresar como un par ordenado. Esto es un par ordenado AB, donde el primer elemento es la parte real o la componente real y el segundo elemento es la parte o componente imaginaria. Bien, de hecho esta I responde a lo que sería imaginario. Cuidado, hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque A y B pertenecen al conjunto de los reales. ¿Sí? A y B, tanto el valor de A y el valor de B, son números reales. Este par ordenado también lo puedo escribir de otra forma, que se llama de manera binómica. ¿Sí? Este par AB yo lo puedo escribir como la primera componente más la segunda componente por i. Y esta es la escritura que se conoce como binómica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con los números complejos? Tanto como par ordenado o como escritura binómica. Bueno, les voy a mostrar cómo se suman, restan, multiplican, dividen y se calculan potencias al cuadrado y al cubo. Cuando tengo que sumar dos complejos o cuando los tengo que restar, lo que puedo aplicar es eliminación de paréntesis. ¿Sí? Acá tengo dos complejos escritos, ambos en su forma binómica. Elimino paréntesis. Acuérdense la regla de los signos. Si adelante del paréntesis tengo un signo positivo, en este caso hay un signo positivo porque no hay nada, todos los signos que están adentro del paréntesis quedan igual. En el caso de que tenga un signo negativo,
tengo que invertir los signos de lo que tengo dentro del paréntesis. Empecemos por acá. Como tengo un signo positivo, me va a quedar menos 4 más 3i más todo igual por el signo positivo. ¿Y ahora qué hago? Lo que voy a hacer es sumar o restar términos semejantes, o sea, términos de la parte real o las componentes reales las voy a sumar o restar entre sí, y la parte o componente imaginaria las voy a restar o sumar entre sí. O sea que esto, si lo ordeno, me queda menos 4 más 3 más 3i menos 2i. Menos 4 más 3 es menos 1. 3i menos 2i es una i positiva, pero no se escribe una i, sino que directamente solamente se escribe la i, ¿sí? Siempre que ustedes encuentren solamente la i es porque está multiplicándose por 1, o si hay un menos, por menos 1, ¿sí? Entonces esta es la respuesta de esta suma. Siempre la suma de un complejo me va a dar otro complejo. La suma entre complejos me da otro complejo, igual que la resta. Opero de la misma forma. Tengo un signo positivo, el primer paréntesis queda como está. Y ahora voy a invertir los signos de todo lo que tengo adentro. El 1 es positivo, va a quedar como negativo. Este es negativo, lo escribo como positivo. Términos semejantes, voy a ordenar. 1/3 menos 1 más i más 1/4 i. 1/3 menos 1, estos son 3/3. 1/3 menos 3/3 son menos 2/3. Una i más 1/4 i, tengan en cuenta que este una i lo puedo pensar como 4/4. Entonces 4/4 más 1/4 son 5/4 positivos por i. Y este es el número complejo que se obtiene al hacer esa resta. Si en vez de tenerlo en forma binómica lo tengo como par ordenado, es un poquito más sencillo. Supongamos que tengo el par ordenado 3, 2 más 1, 4. ¿Cómo se suman en este caso? Parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? O sea que esto sería 3 más 1, ese va a ser mi primer componente, y la segunda componente va a ser 2 más 4. En definitiva, esto me queda el número complejo 4, 6, que si lo escribo en forma binómica es 4 más 6i. En el caso de la resta es exactamente lo mismo, ¿sí? Sería la parte real menos la parte real del otro, y la parte imaginaria menos la parte imaginaria del otro, siempre teniendo mucho cuidado con los signos. Ahora vamos a ver qué pasa con la multiplicación. Puedo tener un complejo por un real, un complejo por una parte imaginaria nada más, y un complejo por otro complejo. ¿Cómo se resuelve la multiplicación? Haciendo propiedad distributiva, siempre haciendo propiedad distributiva. ¿Esto cómo era? ¿Se acuerdan, no? Era el numerito que está fuera del paréntesis, lo tengo que multiplicar por cada uno de los que tengo adentro. O sea que esto es menos 3 por menos 1, es 3 positivo, menos 2i por menos 1 es más 2i positivo, y esa es la respuesta, ¿sí? La multiplicación también me arroja otro complejo. En este caso es lo mismo. Voy a hacer 3 por 2i, que serían 6i, y ahora tengo menos 1/3 i por 2i, menos 1/3 por 2 son 2/3, y por i es i al cuadrado. Y acá viene algo importante. No se olviden que al principio de la clase dijimos que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ¿esto cómo sería? Lo voy a reemplazar. A ver, voy a reemplazar este i cuadrado por el menos 1. Me va a quedar 6i
menos 2 tercios por menos 1. Y menos 2 tercios por menos 1 me queda 2 tercios positivo. O sea que esto es 2 tercios más 6i. Lo acomodamos para que nos quede escrito de forma binómica, donde el primer elemento o el primer término sea la componente real y el segundo elemento sea la parte imaginaria. Bien, sabiendo esto, acuérdense siempre i cuadrado es igual a menos 1. Vamos a hacer una multiplicación de un complejo por otro. Es lo mismo, pero ahora voy a tener doble distributivo. O sea, voy a hacer 6 por 1, 1 por 6 o 6 por 1, y 1 por 4i. 1 por 6 es 6, 1 por 4i positivo es 4i, y ahora menos 2i por 6 son menos 12i. Menos 2i por 4i son menos 8i cuadrado. ¿Qué significaba este i cuadrado? Menos 1. Si a menos 8 lo multiplico por menos 1, me va a quedar 8 positivo. Sigo acá abajo, me queda 6 más 4i menos 12i más 8. Si opero con términos semejantes, 6 más 8 es 14, y 4i menos 12i son menos 8i. Y esta es mi respuesta con respecto a esta multiplicación. Algo importante que vamos a usar con la división se llama el conjugado del complejo. El conjugado de un complejo es el mismo complejo, pero con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, si mi complejo z igual menos 3 más 2i, el conjugado, ¿sí?, el único que cambia de signo es la parte imaginaria. La parte real la voy a dejar como está. Sería menos 3 menos 2i. Y según esta definición, si yo multiplico un complejo por su conjugado, lo que voy a obtener es el cuadrado de la componente real más el cuadrado del número real de la parte imaginaria. O sea, que si yo hago esta multiplicación, menos 3 más 2i por menos 3 menos 2i, dice esto que va a ser igual a la primera componente, menos 3 al cuadrado, más el número real de la segunda componente, o sea 2 al cuadrado. Esto me va a dar 3 menos 3 al cuadrado es 9, y 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13. Eso es lo que dice la teoría. Vamos a verificarlo haciendo lo que hicimos antes, haciendo la propiedad distributiva. Menos 3 por menos 3 es 9. Menos 3 por menos 2i son 6i positivo. Ahora voy con el 2i. 2i por menos 3 son menos 6i. Va teniendo forma esto. 2i por menos 2i son menos 4i al cuadrado. Más 6i y menos 6i se cancelan. Y acuérdense que i cuadrado era menos 1. Menos 4 por menos 1 es 4 positivo. O sea que esto me quedaría como 9 más 4, que es igual a 13. Por lo tanto, verificamos con un ejemplo que esta formulita o definición funciona. ¿Sí? Importante el conjugado para las divisiones. Ahora vamos a resolver algunas. Cuando quiero dividir un complejo por otro, yo lo que tengo que hacer es lograr que en el denominador me quede solamente un número real. ¿Cómo hago eso? Bueno, utilizando lo que vimos recién. Si yo un número complejo lo multiplico por su conjugado, voy a obtener un número real. Por lo tanto,
lo que voy a hacer es, cuando tengo una división, voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por el conjugado del denominador. En este caso es 5 más 2i. 5 más 2i. En el denominador ya sabemos que nos va a quedar 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y arriba tengo que hacer la distributiva. Esto es una multiplicación común y corriente. La de abajo también, pero aplicamos esto para ahorrarnos un paso. 3 por 5, 15. 3 por 2i son 6i. 4i por 5 son 20i. 4i por 2i son 8i al cuadrado. Voy a seguir acá. Esto es 25 más 4, 29. Acá tengo. Acuérdense que i cuadrado es menos 1, por lo tanto 8 por menos 1 es menos 8. Si lo ordeno me queda 15 menos 8 más 6i más 20i. Denominador 29. 15 menos 8, 7. 6i más 20i son 26i. Y ya casi terminé. Lo único que me falta hacer es desarmar esta suma. Acuérdense que si yo tengo esto es lo mismo que tenga 7 29avos más 26 29avos por i. Y esta es la respuesta de mi división. Era 3 más 4i dividido 5 menos 2i. ¿Sí? El resultado de esta división es este número complejo que acabamos de obtener. ¿Qué pasa si en vez de tener que dividir por otro complejo, tengo que dividir solamente por un número real? Por ejemplo, 5 más 4i dividido 3. Bueno, mejor. Lo único que hago es distribuir, o sea, lo único que hago es este paso. Me queda 5 tercios más 4 tercios de i. A lo sumo, lo que se me puede complicar acá es que tenga que simplificar alguna fracción, nada más que eso. Y en el caso de que tenga que dividir, vamos a poner menos 3 más i dividido 2i. En el caso de que tenga que dividir solo por una parte imaginaria, voy a aplicar el mismo método. O sea, acuérdense que esto sería el número complejo 0 más 2i. ¿Y cuál es el conjugado? 0 menos 2i. O sea que voy a multiplicar arriba y abajo por menos 2i. Por menos 2i. Esto se va a seguir cumpliendo. Sería 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto es 4. Y arriba tengo que hacer la distributiva. Menos 3 por menos 2i son 6i positivos. Y menos 2i por i son menos 2i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1, por menos 2 es 2 positivo. O sea que me queda 2 más 6i todo dividido 4. Lo termino acá. Desarmo esta suma. Me queda 2 cuartos más 6 cuartos i. No lo puedo dejar así, sino que lo tengo que simplificar. Los dos son pares, dividido por 2 arriba, dividido por 2 abajo. Lo mismo acá, dividido por 2 arriba, dividido por 2 abajo. Respuesta final, 1 medio más 3 medios i. Esta es la respuesta de esta división. Un complejo dividido una parte imaginaria. Lo único que nos resta por ver es cómo calcular cuadrados y cubos de números complejos. Pero antes de calcular el cuadrado y el cubo de un complejo, vamos a analizar las potencias de i. Como los números complejos respetan las mismas normas que los números reales, podemos asegurar que todo número distinto de 0 elevado a la 0
da como resultado 1. Y en este caso también se cumple. Lo mismo pasaría acá. Si el exponente es 1, el resultado es la base de esa potencia, i. Y al cuadrado ya dijimos que era menos 1. Menos 1. Ahora, i al cubo. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, i al cubo lo puedo pensar como i al cuadrado por i. Por propiedad de las potencias, si yo multiplico potencias de igual base, los exponentes se suman. Acá sería i a la 1. I al cuadrado, menos 1. I a la 1, i. O sea que sería menos 1 por i. Y menos 1 por i es menos i. Es decir, que i al cubo es menos i. Si seguimos esta lógica, vamos ahora con i a la cuarta. Lo voy a pensar como i al cubo por i. ¿Qué era i al cubo? Menos i por i, que es esto que está acá. Menos i por i es menos i al cuadrado. ¿Qué era i al cuadrado? Menos 1. O sea que esto es menos 1. Y menos 1 es 1. O sea que i a la cuarta es igual a 1. Ahora, i a la quinta. Voy a usar el i a la cuarta ahora. Voy a hacer i a la cuarta por i. I a la cuarta dijimos que era 1. 1 por i es i. O sea que esto queda así como está. I a la sexta. I a la quinta por i. I a la quinta, ¿qué es? Es i por i. Es i al cuadrado. Y como ya sabemos, esto da menos 1. O sea que i a la sexta es igual a menos 1. Ahora, ¿cuánto va a ser i a la séptima? I a la séptima lo puedo pensar como i a la sexta por i. I a la sexta dijimos que era menos 1 por i. Menos 1 por i es menos i. ¿Sí? O sea que i a la séptima es menos i. Y fíjense, es como que se repite el patrón. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Es decir, hay 4 resultados posibles para las potencias de i. ¿De qué me sirve saber esto? Y porque muchas veces nos piden calcular i a la 147. Entonces, ¿cómo hago para calcularlo? Bueno, yo sé que hay 4 resultados posibles, ¿sí? O sea que cada 4 exponentes, 1, 2, 3, 4 exponentes, se vuelve a repetir el ciclo. Yo lo que puedo hacer es dividir el exponente 147, lo divido entre 4 y voy a analizar el resto de esta división, ¿sí? 3 por 4 es 12, 14 menos 12 es 2, 27 dividido 4, si lo multiplico por 6, me da 24, 27 menos 24 es 3. Entonces, ¿qué significa esto que acabamos de hacer? Significa que 1 a la 147 me va a dar el mismo resultado que i a la 147 me va a dar el mismo resultado que i al cubo. ¿Y cuánto era i al cubo? Menos i. Por lo tanto, i a la 147 es igual a menos i. ¿Está bien? Esto nos va a servir sobre todo en los ejercicios de potencias donde tengo que elevar la i a números mayores que 2 y 3. Siempre que el exponente sea mayor que 3, puedo dividirlo al exponente por 4 y usar el resto de la división como exponente para poder averiguar cuál de estos 4 resultados es el que corresponde a esa potencia de i. Ahora sí, última parte, cuadrados y cubos de complejos. Recordemos, siempre que yo tengo una suma o una resta elevada al cuadrado, ¿sí? Primero y principal, siempre que yo tengo una suma o una resta elevada a algún exponente
nunca jamás puedo distribuir el exponente adentro de ese paréntesis, ¿sí? Error muy común, lo vemos todo el tiempo. Tengo, no sé, 3 más x al cuadrado. Mucha gente lo que hace es 3 al cuadrado más x al cuadrado. No, error. ¿Sí? Existe un procedimiento que se puede obtener rápidamente haciendo la propiedad distributiva. Acuérdense que esto es 3 más x por 3 más x. Si hacemos la propiedad distributiva lo podemos hacer tranquilamente. Pero hay una fórmula que acorta todo este procedimiento. Que dice, si yo tengo una suma o una resta elevada al cuadrado, lo que hago es el primer elemento al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elemento al cuadrado. ¿Qué pasa si está elevado al cubo? Bueno, sería el primer elemento al cubo más 3 por el primer elemento al cuadrado por el segundo elemento más 3 por el primer elemento por el segundo elemento al cuadrado más el cubo del segundo elemento. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto y esto como cuatrinomio cubo perfecto. Y son las fórmulas que vamos a aplicar para resolver esta potencia al cuadrado de un número complejo y luego la potencia al cubo de un número complejo. Entonces, primer elemento al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Tengan en cuenta que el segundo es todo esto, es 4i, o sea que es 2 por 3 por 4i, más el segundo elemento, 4i, que lo tengo que poner entre paréntesis, al cuadrado. ¿Por qué lo tengo que poner entre paréntesis? Porque el cuadrado afecta al 4 y a la i. Si yo lo dejo sin paréntesis, el cuadrado solo estaría afectando a la i. Bien, sigo abajo. Esto es 9 más 2 por 3, 6 por 4, 24i. Y acá voy a tener 4 al cuadrado, que es 16, por i al cuadrado. ¿Qué era i al cuadrado? Menos 1. 16 por menos 1 es menos 16. O sea que esto es 9 menos 16 más 24i. Lo único que me falta por hacer es esta resta. 9 menos 16 es menos 7 más 24i. Y ahí llegué a mi resultado final. 5 menos i al cubo. Primer elemento al cubo más el triple o 3 por el primer elemento al cuadrado por el segundo elemento, o sea, por menos i, más el triple de el primer elemento por el segundo elemento al cuadrado, más el segundo elemento al cubo. Vamos a ir desarmando todo esto, resolviendo las potencias. 5 al cubo es 125. 5 al cuadrado es 25. Por 3 es 75. Por menos i, menos 75i. Vamos a ver acá qué nos queda. 3 por 5 es 15. Y acá tengo menos i al cuadrado. Menos i al cuadrado es menos i por menos i. Y menos i por menos i. ¿Sí? Esto acá acuérdense que hay un 1. Menos 1 por menos 1 es 1 positivo. I por i es i cuadrado. Por lo tanto, menos i por menos i es i al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1. 3 por 5 por menos 1 sería menos 15. Y ahora vamos a ver qué pasa con el último término, con este menos i al cubo. A ver, tengo menos i por menos i por menos i.
Menos 1 por menos 1 por menos 1 es menos 1. I por I es I al cubo. ¿Qué era I al cubo? Era menos I, o sea que esto sería menos I. Y menos I es I positivo. Por lo tanto que esto tengo que sumarle I. Último paso, términos semejantes. Opero con términos semejantes. 125 menos 15, 110, menos 75i más 1i son menos 74i. Llegamos a nuestra respuesta final de 5 menos i al cubo, que es igual a 110 menos 74i. Esta es la primera parte de números complejos. Va a haber una segunda parte donde vamos a ver las otras formas de escritura de los complejos, que son trigonométrica y polar, y también cómo se grafican los números complejos, porque acuérdense, como les dije al principio, los puedo escribir como par ordenado, y todo par ordenado se puede graficar en un plano coordenado, en un plano de ejes cartesianos. Tienen ejercitación para hacer. Si tienen dudas, me contactan. Y ya saben, la mejor forma de aprenderse las cosas es practicando. Chao.